un podcast de Cooperativa. Vivimos tiempos extraordinarios, pero no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. No es la primera vez que aprendemos lecciones con muchísimo esfuerzo y que buscamos revertir el curso de los hechos a través del avance, a través de la ciencia, a través de nuestra inteligencia y de nuestra emoción. El año 2018 conversamos con el dramaturgo Andrés Kalamsky de muchísimas historias. Varias de ellas tenían que ver con hombres y mujeres que trabajaron en el área de la salud y que nos legaron un presente mejor. Este podcast reúne esas conversaciones y se llama Salud por la Historia. Tenemos a Andrés Kalamsky. Bienvenido, Andrés. Olé. ¿Olé? Sí. Olé, hola. Cada día te quiero más. Andrés Kalamsky, vas a cerrar tu saga de enfermedades hablando de la gripe española. Que no era gripe ni era española. Toda la razón. Estamos hablando de una enfermedad, no sé por qué me río de nervioso, yo creo, sí, porque estamos hablando de una enfermedad que, dependiendo del cálculo, pero mató entre 20 a 40 millones de personas en todo el mundo, en un par de años. Y se hizo conocida como la gripe española. Esta es una gripe que surge durante la Primera Guerra Mundial. Claro, es que esto es como la música, que suena española y es italiana, esta música que estamos escuchando, pero suena española. Entonces, lo que pasó es que probablemente los primeros casos se dieron hay una discusión si los primeros casos fueron en China o en Francia. Pero esta era una influenza. Este era un virus, una forma de la influenza, muy grave, de contagio muy rápido, porque el mundo estaba en guerra. Y lo que pasa cuando el mundo está en guerra, curiosamente, aunque estemos divididos, lo que pasa es que estamos muy juntos, porque había un montón de soldados apelotonados en las trincheras, porque después estaban apelotonados en los hospitales, los heridos, porque estaban apelotonados en los trenes y los barcos que los llevaban de vuelta a casa o hacia el frente de batalla. Y claro, se dieron estos casos, pero toda la prensa en los países que estaban involucrados en la guerra estaba fuertemente censurada. Pero España, en la Primera Guerra Mundial, era un país neutral. No había razón para andar censurándolo. Bueno, siempre hay un montón de razones. Pero no era una censura que se consideraba de información de interés estratégico. Claro. No era información que tuviera que estar acallada por motivos de seguridad nacional. Claro, y se enfermó el rey de España. Y como se enfermó el rey de España, tú comprenderás que todo tabloide... Hubo el escándalo más o menos. Claro, entonces era mucho tema. En los matinales de 1918 pasaban mucho rato discutiéndolo, y entonces cuando llegaron las noticias a Estados Unidos, fresco, dijeron, uy, esta es la gripe española. Pese a que ellos tenían sus propios casos de influenza. Tenían en ese momento ya un montón de gente muerta por esto. No es una gripe especialmente mortal, mató entre el 10 y el 20% de los infectados, pero dada la velocidad con la que se propagó, murió muchísima gente. Y esta es una cosa que, como dicen los epidemiólogos, los mantiene despiertos por las noches. Porque la idea de que pueda reproducirse una epidemia con este nivel de virulencia, lo que claro, fue súper terrible, pero llevó algunas cosas buenas, como a campañas sobre usar pañuelos de papel, campañas sobre no escupir en la calle, campañas sobre lavarse las manos, que eran medidas muy buenas. Y llevó a otra cosa muy buena, y es que hasta ese momento había habido una transformación muy importante de la profesión médica. Y los médicos, hombres en su enorme mayoría, estaban llenos del endioseamiento de sí mismos. Pensaban que la medicina no tenía frontera y no tenía enemigo posible. Y aquí encontraron un enemigo feroz y terrible contra el que no podían hacer nada. Y entonces les bajó un poco los humos, que siempre es un poco bueno. Y lo otro que llevó es a un auge de la enfermería y del respeto que se tenía por las personas, sobre todo mujeres, que se dedicaban a cuidar a los enfermos. Por lo tanto hay dos cuestiones que se aprenden en el proceso de la influencia. Y una de la influenza. Pero sí, además está la tercera. Una tercera, que es que la Liga de las Naciones, claro, nació, que es el antecedente de las Naciones Unidas, nació para preservar la paz, pero también para coordinar el mundo ante epidemias. Eso está en los primeros protocolos hechos en los acuerdos de París. O sea, cuando estamos hablando del origen de las Naciones Unidas, claro, tiene que ver con poder coordinarnos todos para contrarrestar
al único enemigo al que realmente hay que darle lucha sin cuartel. Claro, porque sabemos que todas estas De cosas, los virus. estas tonteras de la guerra y qué sé yo, estas la podemos arreglar, pero cuando de verdad vamos a tener que organizarnos es cuando vengan los bichos. Claro, con los bichos no se puede conversar. Por eso estamos escuchando We Are the World, porque es la idea de que solo somos un solo mundo, Claro. la que permitió comprender que estas enfermedades había que enfrentarlas todos juntos. Y que cuando alguien estornuda por allá lejos, tenemos que ponernos de acuerdo todos. Nada de ponerse aquí antivacuna, ni una cuestión. Todos juntos ya. Además, saber que el virus de la influenza va mutando, que Sí. hoy nos podemos vacunar, pero que, como tú dices, hay científicos que no duermen en las noches pensando qué nueva combinación van a inventar para atacar. Es como los restaurantes de comida fusión. ¿Con qué van a salir ¿Con ahora? qué van a salir ¿Qué ahora? nueva combinación? Andrés Kalapsky. Termina la semana de las enfermedades misteriosas. Sí, basta de Falsas. enfermedades. Basta de enfermedades. De ahora en adelante solo salud. Muchísimas Salud. gracias. Salud. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Well, send them your heart so they know that someone cares and their lives will be stronger and free. As God has Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalapsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. We are the world.